Gracias, muy buenos días. Blanca, realmente es un gusto en tu calidad de Procuradora Federal de Medio Ambiente, en nombre de la mesa directiva y del mío propio, damos la más cordial bienvenida. Muy agradecida. Yo quisiera compartirles una presentación que elaboré solamente como guía de las cuestiones que podemos platicar un poco aquí, porque son infinitas, hay infinidad de cuestiones que comentar, pero bueno, siempre tiene uno que limitar y empiezo con esto, con situar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dentro del sector que le corresponde, que es el sector ambiental, cuya cabeza, como ustedes saben, y pues obviamente lo saben muy bien, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría que cuenta actualmente en la realidad con dos subsecretarías, una de Planeación y Política y otra de Gestión. Todavía se encuentran previstas 3 en el reglamento interior, sin embargo, pues esto, hay modificaciones que se iniciaron desde que empezó la presente administración, y una de ellas fue que solamente debe tener la secretaría, 2 subsecretarías, y a ellas pues, les compete el establecimiento o la emisión de actos de autoridad, la elaboración de la política que va dictando el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo que se refiere a la Procuraduría, pues como ustedes bien saben, nos toca llevar a cabo actos de vigilancia e inspección respecto del cumplimiento de los actos de autoridad de la Secretaría y también respecto del cumplimiento en general de las disposiciones aplicables a la materia ambiental. La PROFEP ejerce sus funciones como un órgano desconcentrado de la propia Secretaría. Estos órganos desconcentrados reconocidos y establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La PROFEPA se integra por 4 subprocuradurías, fundamentalmente, que son la de Recursos Naturales, la Jurídica, la de Auditoría Ambiental y la de Inspección Industrial. En el tema de impacto ambiental intervienen directamente ejerciendo funciones la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la de Inspección Industrial a través la primera de la Dirección General de Fuentes de Contaminación y la segunda a través también de la Dirección de Inspección en la materia. Perdón, igualmente ejercen actos de autoridad las 32 delegaciones que existen en el territorio nacional. Estas delegaciones, como ustedes seguramente ya saben, en fecha próxima pues van a tener la denominación de oficinas de representación. Van a tener una estructura que desde luego permitirá llevar a cabo el ejercicio de las funciones fundamentales que corresponden a la Procuraduría y que, como ya les comenté, consisten en llevar a cabo actos de inspección, vigilancia y verificación. En el caso concreto de impacto ambiental, pues de resoluciones y autorizaciones que se emitan en la materia, tratándose de obras, actividades en general que puedan afectar o afecten los recursos naturales. Por otro lado, conforme a estas funciones que le corresponden a la Procuraduría, pues la misma tiene que llevar a cabo actividades de planeación institucional. Estas actividades de planeación se llevan a cabo cada año. Nosotros tenemos un programa que renovamos año con año, pero vale la pena decir que el programa no se expide porque sí. El programa tiene sustento y debe ser concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y desde luego también atender al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales que naturalmente expide nuestra cabeza de sector. Con base en esto, la Procuraduría planea sus facultades en cuanto a su ejercicio de carácter sustantivo. Desde luego, pues no es lo único que es materia de planeación, pero bueno, por razón de tiempo, pues he decidido solamente señalar las sustantivas, que son la denuncia popular, la inspección y vigilancia en materia de industria y recursos naturales en general, la realización de operativos tanto nacionales como internacionales, en el caso de los internacionales,
creo que nos falta mucho por hacer. Ahí tenemos que impulsar mucho más la actuación y actividad de nuestra Procuraduría. Y bueno, finalmente los mecanismos de autorregulación que desde mi punto de vista ofrecen una gran oportunidad para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pegue un salto en el ejercicio de sus funciones. Y desde luego, pues este salto se lleve a cabo con la participación de los obligados ambientales, porque a mí me parece que la autoridad no puede por sí sola, no debe tener la arrogancia de considerar que por sí sola va a lograr el cumplimiento de cualquier norma y en el caso concreto de las normas ambientales. Es necesario siempre la participación tanto del obligado ambiental y en el caso del medio ambiente, de la sociedad en general. Estas actividades sustantivas, que son materia de la planeación institucional, deben estar alineadas con lo que se denomina hoja de ruta. En esta hoja de ruta se establecen los logros que se pretenden alcanzar y logros que después serán evaluados por las instancias fiscalizadoras. Se parte para esta hoja de ruta de la consideración de que lo que se mide se puede evaluar y obviamente lo que se puede evaluar pues nos puede impulsar desde luego a mejorar, que yo creo que es la visión que debemos tener en la planeación y en el ejercicio de las funciones por parte de la autoridad. Funciones que, como ya les había dicho, se realizan con base en lo que señalamos dentro del programa operativo anual. En este programa operativo anual, pues establecemos un conjunto de metas a cumplir. Dentro de estas metas, pues se encuentran cuántas visitas pretendemos practicar, cuántos operativos, cuántas denuncias populares estimamos que habremos de recibir, porque bueno, pues la denuncia no está en nuestra mano. La denuncia, como ustedes saben, corresponde y está en manos del gobernado. Pero la experiencia de lo que se va teniendo con anterioridad, pues sirve para estimar el número de denuncias que podrán ingresar. Además, pues hemos estado impulsando la formulación de denuncias por parte de los gobernados. ¿Y por qué? Pues porque ellos son los mejores testigos y las personas que mejor pueden señalarnos qué es lo que está pasando con el ambiente en nuestro país. Dentro de esta planeación, pues tiene una gran importancia la matriz de indicadores de resultados. Esta matriz de indicadores de resultados son un conjunto de acciones que debemos llevar a cabo comprometidas y que son a las que les da seguimiento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre los indicadores que tenemos, bueno, pues es dar resultados en el ejercicio de nuestras actividades sustantivas, como pueden ustedes verlo en esta lámina que está un poco pesada y que bueno, con mucho gusto les comparto la presentación. Pero bueno, pues aquí se ve los temas que ya comentamos, el tema de denuncias populares, los temas relativos a las visitas de inspección, también a recorridos, a operativos, también el señalamiento y dar a conocer a la propia autoridad hacendaria cuáles son nuestros números, cuáles son nuestros logros en el ejercicio de estas funciones que son fundamentales y que, como pueden ver, parten de las sustantivas. Dentro de todo este marco de planeación y de llevar a cabo acciones que nos permitan tratar de actuar con orden, pues tiene especial relevancia nuestro programa de inspección y vigilancia. Este programa de inspección y vigilancia es, como ya les decía, un programa anual. Este programa tiene por objeto comprobar que se han cumplido las normas ambientales a través de la presencia de la autoridad en obras y sitios en los que se estén llevando a cabo actividades que puedan trascender o que puedan en un momento dado causar afectación al ambiente y también actividades que impliquen el aprovechamiento o utilización de recursos naturales. El programa de inspección y vigilancia no solamente implica la práctica de visitas de inspección, sino también implica la realización de operativos y de recorridos de vigilancia. Estos operativos han permitido obtener resultados que son importantes. En los operativos no solamente participan
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y trabajamos de manera continua en la realización de los mismos. Estos operativos se llevan a cabo por diversas instituciones, tanto del ámbito federal como del ámbito local y municipal. Son operativos que son de gran envergadura y que se practican respecto de temas que son álgidos, por ejemplo, en el tema de tala de bosque, en el tema de tráfico de especies, pero también cuando se realizan los mismos, pues esto nos permite conocer la existencia lamentable en no pocas ocasiones de obras o actividades que se están llevando a cabo sin contar con una autorización de impacto ambiental. Entonces, esto también permite para la Procuraduría pues llevar a cabo actos de autoridad en materias como impacto ambiental. Los recorridos de vigilancia, pues es la presencia continua por parte de servidores públicos de la Procuraduría en determinadas zonas. Un ejemplo de estos recorridos, por ejemplo, son aquellos que se llevan a cabo en la zona donde se encuentra la mariposa monarca. Recorridos también llevamos a cabo en el Alto Golfo de California, tratándose del tema que es importantísimo para nuestro país y especialmente en el momento actual de la captura ilegal de totoaba y que ha trascendido a poner en riesgo a la vaquita marina. Entonces, este conjunto de actuaciones que son a cargo de la Procuraduría, pues deben formar parte de su programa de inspección y vigilancia, aun cuando pues no son los únicos temas que forman parte de este programa. Igualmente tenemos dentro del programa jurídico pues la emisión de resoluciones, la defensa de los intereses ambientales en juicio, ya sea juicio ordinario o juicio el extraordinario juicio de amparo, la condonación, la conmutación de sanciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues de ellas, de estas actividades sustantivas, pues parten los actos de autoridad institucionales. La estrategia en materia de procuración de justicia ambiental, que es lo que nos corresponde a nosotros, pues tiene tres ejes. En primer lugar, como ya comentamos, pues trabajar con base en programas. En segundo lugar, con base en lo que se señala en estos programas, ir fortaleciendo e incrementar las acciones en cuanto a la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en todo nuestro país. ¿Y por qué en todo nuestro país? Porque es una autoridad federal que, como ya dijimos, pues tiene por objeto verificar que se estén cumpliendo las disposiciones en materia ambiental. Y el ambiente, dicho de una manera muy sencilla, pues es todo el entorno, es todo lo que existe en nuestro país, recursos naturales, incluido el bosque, el agua, etcétera, etcétera. También esta estrategia tiene por objeto fortalecer nuestra coordinación con las autoridades de nuestro sector, fundamentalmente, y partiendo de la Secretaría, pero igualmente con las otras instituciones que forman parte del sector, como es Conagua, Conavio, el INTA, la CEA, etcétera, etcétera. Dentro de esta estrategia también pretendemos promover la actualización del marco normativo en materia ambiental. Quisiera compartirles que tenemos un proyecto que incluso ya se encuentra publicado en el Congreso de la Unión, a través del que estamos proponiendo una reforma constitucional que tendría por objeto de que los delitos ambientales pudieran ser considerados como graves, de tal manera que con algunas excepciones ameriten prisión preventiva oficiosa. ¿Y esto por qué? Pues porque con delitos como son el de la tala, la pesca ilegal de totoaba, no solo se agrede a las especies, no solo se dispone de ellas de manera ilegal y hasta presuntamente delictiva, sino que también se pone en riesgo las especies, y esto trasciende a temas de seguridad nacional. Entonces, propusimos esto, también hemos trabajado para proponer reformas en materia de legislación ordinaria. Por ejemplo, les decía hace un momentito que queríamos dar un salto en lo que corresponde a los temas de auditoría ambiental. Pues queremos que esto se fortalezca, que se utilice cada vez más la figura del tercero autorizado que se encuentra prevista de manera muy específica y directa y cada vez más en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pensamos que la autoridad
debe en trabajar conjuntamente con los obligados ambientales, con los expertos, con los colegios, en general con toda la sociedad para lograr que verdaderamente hagamos prevalecer el derecho humano a un ambiente sano. De otra suerte, pensamos que no hay un número de servidores públicos, por grande que sea, que pueda verdaderamente controlar y lograr el cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, por esta razón, estamos viendo que pues tenemos que impulsar estas acciones de cumplimiento de la ley sin tener que requerir necesariamente el impulso a través del acto de autoridad de la propia autoridad. Igualmente, pues tenemos como estrategia, como ya dije, fortalecer mecanismos con otras autoridades federales como SEDENA, SEMAR, la propia Secretaría de Bienestar, etcétera, etcétera, porque el tema ambiental no solamente es de aplicación de la ley en cuanto a aprovechamiento de recursos, por ejemplo, también es de programas de carácter social. Entonces, todo esto lo estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, en materia de tala, un programa nacional para el abatimiento de tala y evitar el tráfico de especies. Hemos estado trabajando con él. Se hizo ya un operativo el año anterior. Desafortunadamente no tuvimos el resultado que queríamos, pero bueno, pues esto no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar, y estamos trabajando fuerte con la Guardia Nacional también. Por otro lado, bueno, pues dentro de los ejes de estas estrategias, pues igualmente tenemos que pensar en las habilidades, en las capacidades, en la preparación profesional de nuestros servidores públicos. Nuestros servidores públicos, pues tienen diversas profesiones, como ustedes bien lo saben, porque el tema del ambiente es un tema que es multidisciplinario, es un tema en el que convergen distintos expertos. Es el tema de los biólogos, de los ingenieros, pero también de los abogados en lo que corresponde al cumplimiento de la ley y desde luego a un actuar de las autoridades conforme al Estado de Derecho. Por esta razón, pues igualmente estamos llevando a cabo diversas actividades para fortalecer y reafirmar la formación de los grupos de servidores públicos que integramos la Procuraduría. Estamos impulsando y tratando de lograr que tengan una actualización y que esta actualización sea continua. Por ejemplo, acabamos de tener un taller que nos hicieron el favor de darnos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de sentencias que se han emitido por la Corte tratándose de temas ambientales. Estamos aspirando a tener una segunda parte de este taller. ¿Por qué? Porque nos sirve mucho a todos los servidores públicos. El ambiente no es un tema de abogados, es un tema, insisto, multidisciplinario. Y no solo los abogados, también los biólogos debemos saber cómo están viendo nuestros temas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque como ustedes bien saben, la Suprema Corte de Justicia pues es la intérprete del texto constitucional, es nuestro tribunal constitucional y es la que debe guiar y guía el actuar de las autoridades. Esto nos sirve a nosotros para también reafirmar que en el ejercicio de nuestra función debemos ser sumamente respetuosos con el marco jurídico. Por otro lado, igualmente estamos trabajando como segunda estrategia en el fortalecimiento en cuanto al uso de los avances tecnológicos. Quisiera compartirles, y esto pues se ve muy poquito, pero sí lo quiero compartir porque esto es parte del esfuerzo que hacen los compañeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del entusiasmo y la entrega que tienen en el ejercicio de la función. Tenemos actualmente 4 drones, no es mucho, es muy poquito, pero yo quisiera compartirles que estos 4 drones nos han apoyado para conocer, saber y reafirmar que el uso de las tecnologías es importantísimo para el ejercicio de la función de la autoridad, pero que además este uso de las tecnologías permite que la función se ejerza con un menor riesgo, con una
un menor desgaste físico para el servidor público, porque creo que ustedes saben perfectamente bien que un inspector, cuando llega a un determinado sitio, en el caso específicamente del ambiente y en el caso de la materia de impacto ambiental, tratándose de obras importantes, de proyectos que son grandes, pues no simplemente llega, toca la puerta, le abren y empieza a actuar de ninguna manera. Tiene que hacer grandes recorridos. Estos recorridos, pues, los hace para identificar los sitios, para conocer y levantar coordenadas, etcétera, etcétera. Con base en la utilización de estas tecnologías, hemos empezado a disminuir estos esfuerzos en cuanto a recorridos y con esto estamos tratando de ganar mucha más efectividad y una mejor actividad por parte de la autoridad, que somos los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Igualmente les comparto que este uso de tecnologías nos ha permitido contar ya ahora y se van a estar utilizando a partir del día 1 con una credencial para los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esta credencial es una credencial que tiene un chip con el que cuando llegue el inspector, la persona a la que se le vaya a practicar una visita, pueda con su celular, con base en el lector que tiene la propia credencial, conocer quién es nuestro inspector, conocer si nuestro inspector fue de veras asignado, y para el inspector también implicará que se le reconozca, se sepa que es autoridad, se sepa que está ahí y se sepa que está designado como tal para llevar a cabo un acto de autoridad que es importantísimo y que además es muy delicado, por decirlo de alguna manera, dentro de las cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque como sabemos, la inspección implica la penetración de la autoridad al domicilio del gobernado. Penetración que es verdaderamente excepcional y que es de tal grado excepcional que incluso está sujeta a formalidades que son sumamente rigurosas. Dentro de esto, pues estamos nosotros ya a punto de trabajar con estas credenciales. La buena noticia y lo bueno y que les quiero compartir es que este trabajo fue hecho por servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. No fuimos a hacer un contrato, sino que es parte del entusiasmo y la entrega a su trabajo por parte de servidores públicos que también me agrada decirlos, son servidores públicos jóvenes. Ellos que están metidos con la tecnología y desde luego también apoyados por los servidores públicos de experiencia, porque creo que en cualquier actividad y especialmente en el ejercicio de la función, la juventud tiene que aportar, pero también tiene mucho que aprender y los de experiencia tienen mucho que enseñar. Entonces, esta cuestión de la utilización de la credencial da seguridad al gobernado, pero también dignifica el actuar del inspector que es autoridad. ¿Y por qué se los digo? Se los digo porque ya en una ocasión tuvimos una experiencia en donde llegaron nuestros inspectores a practicar una inspección y los acompañaron a la salida acompañados de policía. Esto nos va a permitir esta credencial que nuestros inspectores que son autoridad sean reconocidos sin lugar a duda como tales. Por otro lado, bueno, pues dentro de las estrategias también las tenemos de carácter social, porque llevamos a cabo y trabajamos con concertación de acciones con los sectores que tienen obligaciones en materia ambiental, pero también derechos. Estamos igualmente trabajando en impulsar la participación de los grupos en el cuidado entre todos del ambiente y desde luego pues tratamos de atender todas las quejas y denuncias en materia de impacto ambiental. Quiero decirles que en el caso de denuncias pues establecimos que son prioritarias de atención y de muy urgente atención. Pero no solamente recibimos o atendemos las denuncias que recibimos vía telefónico por escrito. Igualmente estamos de manera recurrente revisando la prensa escrita porque ahí salen muchas
cuestiones que nos hacen ver que hay fallas o que hay necesidades que atender dentro del interior de la República. Esta atención en el interior de la República pues se lleva a cabo por parte de nuestros compañeros que están en las hasta ahora denominadas delegaciones. Esto significa que la Procuraduría tiene presencia en todo el país. Es cierto que no es una presencia tan amplia como quisiéramos. Sin embargo, pues bueno, esto nos lleva a buscar otras cuestiones adicionales para ir fijando nuestra política, ir fijando nuestras actividades, cumpliendo con nuestros deberes legales e ir viendo qué es lo que se puede hacer. Tratándose de este tema y comentando un poco más del uso de tecnologías, pues igualmente hemos estado trabajando en propuestas para, como les decía hace un rato, modificaciones a la legislación ambiental. Y queremos hacer propuestas que ya tenemos, pues ya las tenemos listas en materia de obligaciones y ejercicio de funciones a través de la utilización de medios electrónicos. Esto no es nuevo, estos son temas que ya han sido probados y aprobados constitucionalmente por nuestro máximo tribunal. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que se practiquen visitas electrónicas, desde luego en los casos en que esto sea posible, a que se estén utilizando registros también de carácter electrónico. Para esto, pues igualmente nos hemos acercado a nuestra coordinadora de sector porque consideramos que en cuanto a este punto, podríamos tener un sistema único de informática en el que pudiéramos estar todos vinculados, cada quien utilizando sus propios módulos, pero en general todos pudiendo llevar a cabo consultas. Esto desde luego ya tiene antecedentes, ya existen sistemas, no quiere decir que estaba la oscuridad y de pronto se nos ocurren ideas y se hizo la luz, creo que no. Lo que quiere decir es que queremos ir dando pasos adelante, queremos ir mejorando y queremos seguir trabajando cada día más en los temas que nos corresponden. Y bueno, pues ya aterrizando rápidamente en el tema de impacto ambiental, pues estas son simplemente unas cuantas ideas para tratar de centrar el tema, ¿no? Pues considerar lo que ustedes saben muchísimo mejor que yo, que las acciones del hombre tienen impacto en el medio ambiente y que, bueno, pues deben evaluarse. Y para esto, pues en nuestra legislación existe la evaluación de impacto ambiental. Es un instrumento importantísimo en materia de política ambiental, porque este instrumento, pues es integral, es incluyente, es un instrumento muy sumamente importante para el ejercicio de la función. ¿Por qué? Porque identifica los efectos en el ambiente de las actividades que se llevan a cabo de manera anticipada, nos da posibilidad de reducir o, por qué no decirlo, terminar con impactos adversos y, por supuesto, genera certidumbre para el obligado ambiental. Esto, como ustedes saben, pues se basa de toda esta evaluación, por regla general, en la manifestación de impacto ambiental. Esto da lugar que se emitan diversos tipos de resoluciones, como son la autorización de impacto ambiental, que puede ser, digamos, por decirlo de alguna manera, lisa y llana o bien condicionada, sus modificaciones, sus ampliaciones, sus prórrogas, puede igualmente haber una negativa, y bueno, pues como ustedes también lo saben mucho mejor que yo, puede haber exenciones. Esta listita, ¿por qué la pongo? Porque, bueno, pues todo esto da lugar nosotros llevemos a cabo el ejercicio de nuestras funciones en la materia. ¿Y cómo es que llevamos a cabo estas funciones en la materia? Bueno, pues aquí le puse en esta lámina la palabra antecedentes. ¿Por qué le pongo antecedentes? Porque esto es el soporte del inicio de la función de nosotros como autoridad. ¿Dónde está el antecedente del ejercicio de la facultad de comprobación? Pues en la denuncia popular, que también es importante en cuanto a número y a trascendencia, pero igualmente tenemos antecedentes en los recorridos que realizamos y de los que ya comenté, y desde luego en las visitas que como ejercicio de función oficiosa llevamos a cabo conforme a los programas que realizamos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que buscar, dado que somos una autoridad que debe estar vinculada indisolublemente al respeto a la Constitución, especialmente
a los derechos humanos y desde luego a todos los ordenamientos, sean ordinarios, reglamentarios, etcétera, etcétera. Nosotros pues debemos tomar en consideración que por regla general las autorizaciones tienen que estar soportadas en las manifestaciones de impacto ambiental, en las que se identifican pues los diversos impactos ambientales. Y bueno, tratándose de obras, por ejemplo, nosotros consideramos, y esto es parte de los trabajos que llevan a cabo nuestros expertos, que hay impactos cuando se preparan los sitios para la construcción, cuando se lleva a cabo la construcción misma, cuando la misma se opera y se le da mantenimiento y cuando a la conclusión de su vida útil se abandona. Esto nos lleva a considerar, y este es un ejemplo de cómo trabajan nuestros compañeros, que pueden ejercerse funciones de comprobación o verificación en todas las etapas de lo que conocen y denominan ellos como vida útil de un proyecto. La preparación, ya dijimos, la construcción, la operación y mantenimiento, y desde luego el abandono. En todos los casos, pues se tiene que verificar que se cumpla con la normativa aplicable, que además que el sitio concuerde con lo que está descrito dentro de las resoluciones que al efecto se hayan emitido para las distintas fases. Y entonces, bueno, pues hay un conjunto de elementos que se toman en consideración también, desde luego, para llevar a cabo la identificación de los impactos ambientales adversos. Todo esto es parte de la función y de la actividad que se realiza por parte de la Procuraduría. ¿Cuáles son para llevar a cabo estos actos por parte de esta autoridad, sus principios de actuación? Pues nosotros consideramos que estos principios de actuación se tienen que ver desde 3 puntos de vista. El punto de vista de legalidad, el punto de vista de eficiencia ambiental y el punto de vista de la legitimidad. Todas estas cuestiones, pues es importantísimo que se cumplan y se tomen en cuenta. ¿Y por qué el de legalidad? Pues por la simple y sencilla razón de que cualquier autoridad, para que pueda ser considerada como tal, debe tener competencia para actuar, porque además de tener competencia, debe llevar a cabo sus actos cumpliendo los principios constitucionales fundamentales: fundar, motivar, hacerlos constar en documentos y suscribirlos. Pero esto no es lo único que implica el cumplimiento de la legalidad, sino que tiene que llevarse a cabo la aplicación de los instrumentos jurídicos de manera correcta y de manera adecuada. Tratándose del principio de eficiencia ambiental. El principio de eficiencia ambiental nos lleva a considerar que la Procuraduría debe trabajar fuerte para tener cada vez una presencia mayor en el territorio nacional a fin de ejercer su función. Y lo que corresponde a legitimidad, pues lo estamos entendiendo como la garantía que debe otorgar la autoridad a los distintos sectores de que sus actos estarán emitidos y llevados a cabo con estricto apego a la Constitución y al ordenamiento jurídico. También es nuestro compromiso crear una imagen, pero que sea real y efectiva, de integridad de nuestros inspectores. Y es por esto que hicimos los trabajos que ya les comenté, a través también de nuestros compañeros, de contar con esta credencial electrónica. Pero ¿qué es lo que nos encontramos cuando llevamos a cabo el ejercicio de estas funciones de inspección, en general de comprobación del cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental? Pues nos encontramos en los recorridos que hay obras y actividades en un número considerable que se construyan y operan sin tener una autorización que haya sido emitida por la autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no tenemos la conciencia de que debemos cumplir con las normas, de que debemos acudir ante la autoridad. Puede ser por ignorancia, puede ser por desgano, puede ser por muchas razones, pero esta es una realidad que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. También ya dentro de los trabajos que se realizan con base en los programas para practicar visitas programadas, pues encontramos incumplimientos de términos y condicionantes en autorizaciones de impacto ambiental, como lo es la realización de modificaciones a proyectos, trabajos de preparación de
sitios y de la realización de construcciones fuera de plazos, la remoción de vegetación sin que se tenga la autorización, ya sea en superficies mayores o en superficies que de plano no están autorizadas, la falta de presentación de programas, presentación de informes, y por qué no compartirles. También otra problemática es que no pocas veces cuando se llega a los lugares en los que se van a practicar las inspecciones, cuenten o no con autorización, hay una recepción que no es la correcta para la autoridad, para el inspector. Hace alrededor de mes y medio fueron mis compañeros a un estado de la República a verificar el por qué existe una construcción que no tiene autorización y no tiene ni licencia municipal. Nada más que lo recibieron personas armadas. Y entonces, frente a esto, pues sí tenemos la preocupación de que sí tenemos programas, vamos haciendo trabajos, pero también aquí tenemos entre todos que rescatar el respeto por la autoridad. Esto quiere decir que ya no se reconoce mucho o todo lo que debiera hacer la autoridad administrativa. Y esto es preocupante. Y es preocupante porque esto daña la gobernabilidad, daña también el cumplimiento de la norma y por supuesto que trascienden daños para nosotros los mexicanos en general. Hay ocasiones en las que también pues son rechazados y bueno, pues pasan un sinfín de cosas para cumplir con su función. Aquí les puse unos pocos de números para que ustedes vean cómo es que hemos estado trabajando con base en todas estas planes, programas, etcétera. Y que, bueno, pues son llevados a la práctica, desde luego, por nuestros compañeros. Tenemos datos de cuántas visitas practicamos en 2019, cuánto llevamos en el año 2020, cuál es el tema, la cuantía de las multas impuestas, aunque consideramos que la multa no debe ser la aspiración mayor de la autoridad como lo es la Procuraduría. Creemos que la aspiración mayor de la Procuraduría debe ser lograr la contención del daño ambiental de manera urgente, debe ser lograr una vez contenida y ver todo lo que está bien, ir trabajando y seguir trabajando fuerte con la prevención, debe ser también lograr la remediación y la reparación de daños. Estos datos se los comparto ahora por lo que se refiere a este año, pues a todos hemos estado metidos lamentablemente en el tema de la pandemia. Y esto pues nos ha llevado a cumplir con los acuerdos que ha emitido el Consejo de Salubridad General en el sentido de la forma en que debe protegerse la población. Dentro de esta población pues desde luego están nuestros servidores públicos. Nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de que todos nuestros compañeros que en lo que corresponde al tipo de ocupación o al tipo de cargo pertenecen a los servidores públicos de base permanezcan en sus domicilios. Por otro lado, hemos establecido también trabajo en casa, pero hay también casos en los que los compañeros tienen que acudir a las instalaciones de las distintas oficinas de la Procuraduría, pues también a recibir su trabajo, el que van a realizar desde casa, etcétera, etcétera. Hemos sido considerados desde el primer acuerdo como una de las autoridades de procuración de justicia. Se habla en género, pero debemos considerar que a la Procuraduría le corresponde la función altísima de la procuración de justicia ambiental. Tratándose de este tipo de instituciones, el acuerdo fue clarísimo en cuanto a que no operaba por regla general toda esta suspensión de labores, aunque también se abrió la puerta para el trabajo en casa, para tener cautela, para cubrir a los servidores públicos vulnerables, etcétera, etcétera. Igualmente se habló en el primer acuerdo de que todas aquellas instituciones que tuvieran contacto con la ciudadanía y dentro de estas, pues aquellas que recibieran denuncias, y ahí también cabe la Procuraduría, pues tenían que hacer lo necesario para seguir atendiendo. Así lo hemos hecho y también en el caso de visitas de inspección,
pues hemos procurado llevar a cabo las que se nos requieren. Tenemos un mandato, una orden directísima de un juzgador de amparo en el estado de Quintana Roo, en el que su criterio ha sido en el sentido de señalar que existiendo o no pandemia, una autoridad como lo somos nosotros no puede eludir el cumplimiento de sus responsabilidades de practicar visitas cuando hay denuncias que se han considerado procedentes. Hemos cumplido la determinación del juzgador, mandamos a nuestros compañeros protegidos con el equipo correspondiente, desde luego pues generalmente hay riesgo, etcétera, pero todos como servidores públicos hemos procurado tener cuidado, hemos tratado de armonizar el ejercicio de nuestra función. Tenemos también actividades que se consideraron con posterioridad como actividades esenciales, y esto pues revive entonces nuestra obligación y nuestro deber de tener que seguir actuando en el ejercicio de nuestras funciones. En fecha reciente, como ustedes bien saben, pues ya se reinició la actividad de los órganos jurisdiccionales. Pues esto también nos ha llevado a realizar otros trabajos adicionales. Quiero compartirles que durante este lapso de trabajo en casa, nuestros compañeros, los que intervienen en la defensa de los intereses ambientales de la Federación, pues siguieron trabajando. Seguimos desarrollando, no sé, las contestaciones de demanda, de tal manera que a pesar de que hubiera suspensión de términos cuando esto se reanudara, pues no nos tomaran las prisas. Esta es otra, pues yo diría, muestra de las ganas de trabajar de los servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Les puse aquí algunas láminas de actuaciones que se han llevado a cabo y se llevan a cabo por parte de la Procuraduría. Esto corresponde al mes de diciembre del año pasado. Acudimos a diversos municipios de Quintana Roo porque es un estado que tiene una problemática ambiental muy fuerte. Lo hicimos, reitero, en diciembre, pero igualmente regresamos en el mes de marzo, mayo de este año, para seguir trabajando, practicando visitas de inspección, sobre todo en proyectos que son importantísimos y que, si bien son importantes, pues no pueden estar exentos del cumplimiento de la norma. También hemos atendido proyectos que denominamos prioritarios dentro del sector minero. Ustedes conocen, hay tema que es de dominio público, del caso de Minera México, también del derrame en el río Sonora, también ahí hemos estado trabajando. Igualmente nuestros compañeros en este lapso, trabajando todos juntos en equipo, hicimos con base igual, otra vez en el conocimiento de los colaboradores, de los servidores públicos de la Procuraduría, una plataforma y una base de datos para identificar beneficiarios en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar pronto cumplimiento a la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tema. Tenemos que estar preparados, no podemos estar con retrasos. Creo que uno de las mejores cosas es que mis compañeros no quisieron tomar como excusa la pandemia. No están trabajando todos, reitero, porque no todos pueden hacerlo, no todos tienen la forma de trabajar en casa, pero hemos contado con entre un 10 y 15% de servidores públicos. ¿Y eso qué quiere decir? Se los comparto con orgullo. Quiere decir que sí se puede. Quiere decir que los servidores públicos pues pueden, luchan, trabajan y logran. Aquí pues también dentro de estos operativos, de estas actividades, pues bueno, les muestro aquí como clausuras que se han llevado a cabo pues, naturalmente por incumplimientos. Bueno, pues también estamos trabajando con el tema de responsabilidad ambiental, poniendo enfrente los principios que sustentan las normas de la ley de la materia. Aquí hay pues simplemente unas imágenes que les queremos compartir. Bueno, pues igualmente comentarles lo que ya les había dicho, que pues nos hicieron el favor de enseñarnos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos criterios. Nos han platicado y hemos intercambiado ideas en materia de excepción al principio de retroactividad, de principio precautorio. Bueno, pues vamos, como ya les dije, por otras
otras sesiones, porque nos hacen falta y nos sirven para nosotros, biólogos, químicos, ingenieros, etcétera, abogados, intercambiar ideas entre todos para lograr llevar a cabo mejor nuestras funciones. Esta enseñanza que nos dio la Corte no les había hecho, pero bueno, pues fue a nivel nacional a través de estas plataformas que ahora utilizamos, pero yo creo que tuvimos un buen resultado y todavía podemos mejorar. Lo que nos falta, pues coordinarnos más, todavía más y más fuerte con las instituciones de nuestro sector, partiendo de manera especial con nuestra cabeza de sector, dar un mayor seguimiento a los resolutivos, reforzar y fortalecer los programas de verificación y de comprobación en materia de impacto ambiental, porque es un sinfín de autorizaciones, son un gran número, mejor dicho, para no exagerar tanto, las que se emiten. Hay también resoluciones negativas, todo lo que ya comentamos, que nosotros tenemos que ver de hacer selecciones para verificar, pero también por esta razón estamos tratando de impulsar el autocumplimiento o de fortalecerlo en materia ambiental. Hasta ahora ha sido sumamente voluntario, ha sido como suavecito de amigos. Queremos dar un paso más, queremos ir trabajando todos y pues en esto creo que la participación y el apoyo de ustedes sería determinante. Queremos también lograr que se incrementen, aun cuando no debe ser la aspiración terminal de la Procuraduría, pero sí queremos que se incremente el monto de las sanciones. ¿Por qué? Porque nos hemos percatado de que hay casos en que los obligados ambientales prefieren infringir porque les sale más barato y pensamos que eso no beneficia a la gente de nuestro país, no nos beneficia a todos y ni a ellos mismos. Entonces, creo que ahí hay que también seguir avanzando. Aquí pusimos algunos datos de autorizaciones en materia de impacto ambiental que les compartimos con gusto. Son datos que todavía no están completos, porque todavía nos hace falta ir trabajando más, como les decía yo, con los sistemas. Aquí está lo que atendemos, que hacemos de manera general. Y bueno, pues yo creo que con esto, y tienen otras láminas que con gusto les comparto, pero que ya han sido materia de los comentarios. Y con esto pues yo concluiría solamente pues dándoles las gracias porque esta oportunidad que nos dan permite que se conozca la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por su gente, por su trabajo, pero especialmente nos permite compartir con ustedes lo que estamos haciendo y lo que soñamos hacer. Y esto que soñamos hacer pues es en beneficio de todos porque sabemos que en nuestras manos está la obligación fundamental de hacer que se respete el derecho humano a un ambiente sano, pero también, como lo dice el artículo 4 constitucional, de que se logre que quien dañe, repare. Muchísimas gracias, muy amables, no saben cómo agradezco la oportunidad.